Hola, soy tu narrador esta noche. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que una simple historia puede cambiar la forma en que percibes la noche? Prepárate para historias que te mantendrán al filo entre el misterio y la calma. Cierra los ojos, respira hondo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Ahora sí, vamos con la primera historia. Te prometo que no querrás perderte ni un segundo. El reloj marcaba la medianoche y el frío viento nocturno soplaba con fuerza. Me encontraba en una estación desierta, solo, esperando un tren que nunca había planeado tomar. Todo había comenzado con un mensaje críptico recibido en mi teléfono. Decía: el tren de medianoche te espera. El destino solo lo sabrás al abordarlo. No entendí mucho al principio, pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y esa sensación inexplicable de que debía hacerlo, me llevó hasta la estación. La estación era extrañamente solitaria, con luces parpadeantes que lanzaban sombras largas y distorsionadas. A lo lejos, podía escuchar el sonido del tren acercándose, pero no veía ninguna locomotora en la distancia. Solo un ligero susurro que parecía flotar en el aire. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más, pero no había más que el sonido del viento. La estación estaba vacía, como si el mundo hubiera olvidado ese lugar. Finalmente, escuché el sonido de las ruedas sobre los rieles. Lentamente, una sombra oscura apareció en el horizonte, y un tren viejo, con apariencia de haber salido de una época pasada, se detuvo frente a mí. La locomotora estaba cubierta de óxido, y las ventanas de los vagones parecían sucias y rotas. Sin embargo, algo me empujaba a subir a bordo. El tren parecía invitarme, como si supiera que debía estar allí. La puerta del primer vagón se abrió con un chirrido espantoso. No había conductor visible ni nadie en el andén. Solo el tren, esperando. Sin pensarlo demasiado, subí al vagón y entré en la penumbra. El interior era sombrío, con bancos de madera desgastada y un aire denso que olía a humedad y a algo más. Algo antiguo, algo que no podía identificar. No había ningún pasajero a la vista. Me acomodé en uno de los bancos y esperé. ¿A dónde iba este tren? ¿Y por qué estaba yo allí? El vagón comenzó a moverse con un movimiento suave, casi imperceptible. Los rieles crujían bajo el peso del tren, y las luces dentro del vagón parpadeaban con intermitencia. El paisaje fuera de las ventanas era solo una masa borrosa de sombras y oscuridad. Había algo extraño en el aire, una sensación de que no estábamos viajando en el tiempo como lo haría un tren normal, sino que estábamos cruzando algo mucho más profundo, una frontera entre el presente y algo desconocido. El tren avanzaba, y mientras más tiempo pasaba, más se sentía como si el espacio dentro de los vagones se estirara, como si el tiempo mismo estuviera desmoronándose. De repente, el silencio fue interrumpido por un leve susurro. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Lo único que podía escuchar era el golpeteo del tren sobre los rieles, pero luego, otra vez, el susurro, esta vez más claro. «Estás buscando respuestas». Me volví rápidamente, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. Sentí una ligera presión en el aire, como si algo estuviera observando desde las sombras. El tren seguía avanzando a través de la oscuridad, y aunque me encontraba completamente solo, la sensación de que había algo más allí, algo que no podía ver, me hacía sentir incómodo. De pronto, una figura apareció en el vagón, de pie al final del pasillo. Era una figura alta, envuelta en una capa oscura, con el rostro cubierto por una capucha. No podía distinguir ningún rasgo, pero algo en sus ojos, aunque invisibles, me miraba fijamente. La figura avanzó lentamente hacia mí, y a medida que se acercaba, un escalofrío recorrió mi espalda. «No hay vuelta atrás», dijo la figura con voz suave pero autoritaria. «Este tren no te llevará a donde esperas».
Este es un viaje sin fin, uno que solo algunos eligen tomar. Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué quería decir? ¿A dónde me llevaba este tren? Pero la figura no respondió, solo se detuvo frente a mí. Por un momento, el tren se detuvo por completo, y en ese instante, la luz parpadeó, apagándose y encendiéndose de nuevo. Cuando volvió, la figura ya no estaba. El tren arrancó de nuevo, esta vez a una velocidad mucho mayor. Las ventanas comenzaron a empañarse, cubriéndose con una capa de niebla que parecía surgir de las paredes mismas del vagón. A través de la niebla, algo extraño comenzó a tomar forma. En la distancia, pude ver luces brillando, como si estuviéramos acercándonos a una ciudad. Pero a medida que nos acercábamos, las luces comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en sombras que se estiraban y se retorcían. La niebla se espesó aún más, y por un momento no pude ver nada más allá de mi propia respiración. Fue entonces cuando el tren se detuvo nuevamente, pero esta vez no era en una estación. Estábamos en medio de la nada, en un paisaje desolado, rodeado de neblina y oscuridad. La atmósfera estaba cargada, como si algo estuviera esperando, algo que nunca había sido parte de este mundo. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, me levanté de mi asiento y me dirigí hacia la puerta del vagón. Algo me llamaba, algo me decía que debía salir, pero cuando intenté abrir la puerta, descubrí que estaba sellada. No había forma de salir. El tren había dejado de ser un simple medio de transporte. Había tomado una vida propia, y yo era solo una parte de su viaje interminable. De repente, un sonido familiar rompió el silencio. Un tren de otro tiempo, uno más antiguo, más siniestro. Algo que pertenecía a un mundo olvidado. El tren comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez, la oscuridad fuera de las ventanas era absoluta. Ya no sabía si estábamos viajando hacia algún destino concreto o si habíamos caído en un ciclo sin fin, atrapados entre las sombras de la medianoche. La última imagen que vi fue la silueta de la figura encapuchada, observándome desde la distancia, mientras el tren avanzaba, imparable, hacia un lugar donde las respuestas no importaban, donde el tiempo no existía, y donde las preguntas solo nos conducían a más misterio. Lo único que sabía era que el tren de medianoche no tenía fin, y que tal vez yo tampoco. Había algo extrañamente cautivador en la isla, algo que me llamaba desde el momento en que la vi a lo lejos, mientras mi avión descendía hacia el aeropuerto cercano. No era un destino común, no estaba en ninguna lista de los lugares que se debían visitar. Su silueta, a lo lejos, parecía emerger de las profundidades del océano, envuelta en una niebla tan densa que me hizo preguntarme si de verdad estábamos llegando allí o si el aire mismo estaba jugando con nuestra percepción. La isla no tenía nombre, al menos no uno que me hubiera dado el piloto. Cuando pregunté al respecto, el resto de los pasajeros solo me miraron con cierta incomodidad, como si mi curiosidad fuera inapropiada, como si nadie hablara de esa isla por una razón que no entendía. A pesar de las miradas evasivas, decidí que de todos modos iría. Algo en mí deseaba descubrir qué había allí. Quizá era la sensación de aislamiento o la peculiaridad del lugar. La isla tenía una historia, aunque no estaba claro cuál. Al desembarcar, noté que el aire tenía una textura diferente. La humedad no era la de un ambiente tropical, sino más bien la de algo antiguo, algo que había estado ahí durante siglos, a la espera de ser descubierto. Las calles eran en su mayoría desiertas, y las pocas personas que se cruzaban por mi camino no parecían demasiado amigables. Sus miradas, fijas y calculadoras, evitaban encontrarse con las mías. A medida que caminaba por el pequeño pueblo, me di cuenta de que todo parecía estar congelado en el tiempo. Las casas, construidas en madera envejecida,
estaban cubiertas por una capa de musgo que las hacía parecer parte de la naturaleza misma. Las calles de tierra se curvaban y se retorcían sin un patrón claro, como si fueran producto de alguna fuerza que desafiaba la lógica. Decidí dirigirme a la única taberna que parecía abierta, esperando obtener alguna información sobre la isla. Al entrar, el ambiente estaba cargado de humo y el sonido de una melodía lejana, que provenía de un gramófono antiguo. La luz cálida de las lámparas colgantes hacía que todo el lugar se viera borroso, como una escena sacada de un sueño. Me acerqué a la barra y pedí algo para beber. El camarero, un hombre mayor con una barba espesa y canosa, me miró de reojo antes de acercarse a mí. ¿Buscas algo en particular?, me preguntó con una voz rasposa. No estoy seguro, respondí, sintiendo una extraña incomodidad. Solo quiero saber más sobre la isla. ¿Cómo se llama? Él sonrió de una manera extraña, como si hubiera oído esa misma pregunta muchas veces antes. Esta isla no tiene nombre, dijo, ni historia. Nadie que venga aquí se queda por mucho tiempo. Es mejor no saber demasiado. Mi curiosidad creció y no pude evitar preguntar más. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? El camarero se inclinó un poco más cerca, sus ojos brillando con una luz extraña. A veces, las personas vienen aquí buscando algo, pero lo que encuentran lo olvidas cuando te vas. O si no, te quedas. Y cuando te quedas, no hay regreso. Intenté sacar algo más de él, pero se alejó rápidamente, dejándome con una sensación de incomodidad. Salí de la taberna, decidido a explorar por mi cuenta. Era tarde, y el sol ya comenzaba a ponerse, sumiendo la isla en una penumbra envolvente. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas cercanas era lo único que rompía el silencio absoluto. Decidí caminar hacia la costa, un lugar que había visto desde la ventana del avión. A medida que me acercaba, me di cuenta de que el paisaje era inquietante, casi sobrenatural. Las rocas parecían tener formas extrañas, y las sombras proyectadas por las piedras y árboles formaban figuras que se retorcían a medida que avanzaba. Al llegar a la playa, vi una antigua embarcación, medio cubierta de algas y restos marinos. Parecía haber estado allí durante años, olvidada por el tiempo. Me acerqué a la barca y, por curiosidad, toqué uno de los remos. Al instante, un escalofrío recorrió mi espalda. No sé cómo explicarlo, pero había algo en ese momento, algo en el contacto con el objeto, que me hizo sentir una conexión extraña, como si ya hubiera estado allí antes. En ese instante, escuché una risa lejana, un sonido suave pero persistente que provenía de lo profundo de la isla. Era una risa que no pertenecía a nadie, una risa que no tenía origen. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El viento comenzó a soplar con fuerza, y la niebla comenzó a levantarse del mar, envolviendo la isla con una capa aún más densa. Decidí regresar al pueblo, pero algo me detuvo. En el borde de la carretera que llevaba al centro, vi una figura en la oscuridad. Era una mujer, de pie, mirando hacia el horizonte. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero podía ver sus manos, pálidas como la luna. Se giró lentamente y, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia mí. Sentí el impulso de huir, pero mis pies no respondían. La mujer se acercó lentamente, y aunque sus pasos eran suaves, el sonido de su caminar resonaba como un eco profundo. Cuando estuvo cerca, levantó la cabeza y, con una voz tranquila, susurró: «Es demasiado tarde. El tiempo se ha roto». La niebla comenzó a cubrir todo a su alrededor, y el paisaje comenzó a distorsionarse. En un abrir y cerrar de ojos, la isla, el pueblo, todo se desvaneció, dejando solo un vacío blanco. La mujer ya no estaba, solo quedaba la niebla, envolviendo todo lo que alguna vez fue real. Y en ese momento,
comprendí que había estado en ese lugar antes. La isla del olvido, donde las memorias se desvanecen y los que la visitan se pierden en su propio tiempo. El destino de todos los que llegan allí parece estar sellado, y yo no era una excepción. Al final, solo quedaba la niebla y el silencio. Si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas. Comparte este vídeo con tus amigos y ayudemos juntos a que más personas descubran estos relatos inquietantes. Nunca creí en los rumores sobre el avión. Aquellos que decían que la ruta era especial, que el vuelo tenía una esencia rara, un algo que no se podía describir. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a reservar un asiento para el vuelo 204. No había una razón lógica para ello. Simplemente lo hice. Y cuando llegué al aeropuerto, noté que no era el único. El aeropuerto parecía más vacío de lo habitual. Las luces brillaban con una intensidad que no me resultaba familiar, y el aire tenía una tensión sutil, como si la expectación de algo inminente flotara en el ambiente. En la sala de espera, las pocas personas presentes se mantenían en silencio, mirando al frente, sin hablarse entre sí. El vuelo 204 era un misterio en sí mismo. Nadie sabía realmente a dónde iba, y al mismo tiempo, todo el mundo parecía aceptarlo como parte del viaje. Algo que no me había detenido a considerar en su momento, pero que ahora me resultaba inquietante. Cuando el anuncio llegó, fue breve, casi inaudible. Se les pide a todos los pasajeros del vuelo 204 que se dirijan a la puerta de embarque B. No hubo ningún detalle adicional, ningún saludo amistoso o la habitual información sobre el vuelo. Simplemente la puerta B. El pasillo del avión estaba vacío, y a medida que avanzaba hacia mi asiento, noté que las filas estaban inusualmente ordenadas. Cada asiento estaba ocupado, pero por personas que no parecían pertenecer a este tiempo, a este mundo. Había una mujer de cabello largo y negro, vestida con un elegante vestido de época. Un hombre que parecía sacado de una pintura del siglo XIX, con un sombrero de copa alta y una chaqueta de lana gruesa. Todos se mantenían en un silencio absoluto, como si el simple acto de hablar estuviera prohibido. Me senté en mi lugar asignado, mirando a mi alrededor con creciente incomodidad. Los pasajeros no se movían, no había conversaciones. El aire estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. De vez en cuando, el sonido del motor del avión vibraba a través de las ventanas, pero todo lo demás estaba sumido en una calma aterradora. El avión comenzó a despegar, y con ello, el paisaje bajo nosotros se desvaneció lentamente. Mientras ascendíamos, una extraña sensación de desorientación se apoderó de mí. Miré por la ventana, y lo que vi me hizo estremecer. No estábamos sobre las nubes. En su lugar, solo había un vacío oscuro, como si el cielo mismo hubiera sido tragado por un abismo. Miré hacia los demás pasajeros, buscando alguna señal de inquietud, pero todos estaban tranquilos, como si nada estuviera fuera de lugar. Nadie parecía percatarse de lo que sucedía. El vuelo avanzaba en la más absoluta quietud, mientras el mundo fuera del avión desaparecía por completo. El capitán, cuya voz solo era escuchada a través de los altavoces, emitió un anuncio que apenas pude oír. El viaje será largo, pero pronto entenderán la naturaleza del destino. Las palabras resonaron en mi mente, pero no tenía idea de a qué se refería. ¿Qué destino? ¿Dónde estábamos realmente? Con el paso de las horas, el aire a bordo del avión comenzó a cambiar. La temperatura bajó repentinamente, y aunque no había ninguna explicación para ello, todos los pasajeros seguían su curso en completo silencio. La luz dentro de la cabina empezó a oscilar levemente, y una sensación extraña comenzó a envolverme, como si el tiempo mismo estuviera diluyéndose, como si el espacio a nuestro alrededor fuera más una ilusión que una realidad.
Fue entonces cuando noté algo extraño. Todos los pasajeros, los que antes parecían ajenos a la situación, comenzaron a mirarme, lentamente, uno por uno. Sus ojos se clavaron en mí, pero no había maldad en sus miradas. Era algo más sutil, algo inexplicable, como si esperaran que algo sucediera. En un intento por encontrar algo familiar, me levanté de mi asiento y me dirigí hacia el pasillo, buscando la cabina del piloto. No había ningún motivo racional para ir allí, pero algo me empujaba. Tal vez en la cabina encontraría respuestas, o tal vez simplemente quería escapar de la atmósfera opresiva que envolvía el avión. Al llegar a la puerta, la encontré cerrada con llave. Toqué varias veces, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando una voz suave y tranquila, una voz que no reconocí, resonó detrás de mí. No hay vuelta atrás. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío, las filas de asientos y las miradas vacías de los demás pasajeros que seguían observándome. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, pero algo dentro de mí, una parte oscura y desconocida, me impulsó a continuar. No podía darme la vuelta. Algo me mantenía allí. Volví a mi asiento y por un momento la realidad pareció estabilizarse. El avión siguió volando en la oscuridad total, sin ningún indicio de dónde íbamos o cuánto tiempo había pasado. Todo parecía detenido, suspendido en un vacío eterno. Y, sin embargo, había algo reconfortante en esa quietud. No sabía si era la calma que la oscuridad proporcionaba, o si era la sensación de que había algo mucho más grande que no podía comprender. En algún punto, el capitán volvió a hablar, esta vez con una claridad escalofriante. No estamos viajando hacia un destino conocido. El vuelo 204 no tiene un final, solo tiene un principio. Y todos ustedes, todos los que están a bordo, están aquí por una razón. El avión comenzó a descender lentamente, pero no hacia el suelo. No había ningún aeropuerto, ni ninguna ciudad a la vista. Solo había una vasta extensión de oscuridad y una sensación creciente de que lo que me rodeaba no pertenecía a ningún lugar físico. Era como si el avión estuviera flotando en una dimensión ajena, en un espacio que desafiaba todas las leyes de la lógica. Y entonces, de manera casi imperceptible, las luces dentro de la cabina comenzaron a apagarse una por una, hasta que la oscuridad se volvió total. El último anuncio del capitán llegó, pero ya no estaba seguro de si lo oía con mis oídos o si simplemente lo sentía en mi mente. El destino ha sido alcanzado. Bienvenidos al final del viaje. En ese preciso momento, sentí una presión en mi pecho, como si estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande que yo. El avión, que hasta ese momento había sido el último vestigio de normalidad, desapareció junto con el tiempo, y el espacio dejó de existir. Lo último que vi, antes de perder completamente la conciencia, fue una brillante luz blanca que me envolvía, mientras el sonido de un motor se desvanecía lentamente en el vacío. Nunca supe a dónde llegué, y tal vez no debía saberlo. Era una tarde común cuando decidí hacer algo fuera de lo habitual. Tras años de escuchar historias sobre la isla de Caelum, me encontré por fin con la oportunidad de visitarla. Nadie sabía mucho sobre la isla en sí misma. Las leyendas hablaban de un lugar perdido, donde el tiempo parecía no existir, y cuya historia estaba marcada por la soledad y la quietud. Todos aquellos que habían intentado acercarse a la isla, por alguna razón, nunca habían regresado. Aquel día, subí al pequeño bote que me llevaría a la isla. El mar estaba extrañamente tranquilo, sin las olas de siempre, solo una calma inquietante que me hacía sentir como si el océano mismo estuviera conteniendo la respiración. La tripulación no decía mucho, solo me miraban con una mezcla de curiosidad y temor. El capitán, un hombre mayor con ojos cansados,
Apenas se movió durante todo el trayecto. Lo único que me dijo fue, no te vayas a perder. Cuando llegamos a la isla, no había señales de vida. La playa estaba desierta y el paisaje parecía congelado en el tiempo. No había animales, ni aves, ni siquiera el sonido del viento. Solo el murmullo lejano del mar chocando contra las rocas rompía la quietud. Tomé una mochila con suministros y decidí adentrarme en el interior de la isla. Los árboles eran altos, casi demasiado altos, y las sombras que proyectaban parecían más profundas de lo que deberían. La vegetación era densa, pero no tenía el aire fresco que suele acompañar a los bosques. Todo allí parecía estar cubierto por una capa invisible de silencio, como si la isla misma estuviera vigilante. A medida que me adentraba, comencé a notar algo extraño en el ambiente. Aunque el lugar parecía estar deshabitado, sentía que no estaba solo. Era una sensación leve, apenas perceptible, como si alguien estuviera observándome desde entre los árboles. Me dije a mí mismo que era paranoia, que era imposible, pero la sensación no desaparecía. Pasé por varias horas, sin un rumbo claro, pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, decidí regresar al bote. Sin embargo, algo me detuvo. En medio de un claro, me encontré con lo que parecía ser una antigua estructura de piedra, semi-oculta por la maleza. No era una casa ni un templo, pero tenía una forma que me resultaba extraña. Parecía más bien un altar, aunque no podía estar seguro. Mi curiosidad me impulsó a acercarme, y mientras me aproximaba, algo comenzó a cambiar en el aire. El viento comenzó a soplar con fuerza, moviendo las hojas y creando susurros en la distancia. Pero no era el viento lo que me inquietaba. Lo que me heló la sangre fueron los sonidos. De alguna manera, sabía que no debía continuar, pero algo dentro de mí me obligaba a hacerlo. Alcé la vista y vi, en la parte superior del altar, lo que parecía ser una inscripción tallada. Aunque el tiempo había desgastado gran parte de la piedra, pude leer algunas palabras. Los que no pertenecen no deben regresar. El sonido del viento cesó de repente, y una calma aún más espesa se apoderó del lugar. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire mismo hubiera cambiado, y en ese momento comprendí lo que estaba sucediendo. La isla no permitía que nadie se fuera. No lo hacía porque quisiera, sino porque estaba atrapada en un ciclo, en una especie de limbo que no podía romperse. Volví a darme la vuelta para regresar al bote, pero ya no pude ver el camino por donde había venido. Todo había cambiado. Los árboles, las rocas, incluso el cielo sobre mí. Todo parecía diferente. Era como si la isla hubiera reconfigurado su forma, como si estuviera jugando con mi percepción, con mi mente. Corrí hacia lo que pensé que era el camino de regreso, pero cuanto más corría, más me adentraba en la isla. Ya no estaba en el mismo lugar, y la oscuridad comenzó a envolverse a mi alrededor. No había luna, no había estrellas, solo una oscuridad tan densa que parecía que las sombras se alargaban y se estiraban, como si quisieran atraparme. Mi respiración se aceleró. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras trataba de orientarme, de encontrar algo familiar. Pero no había nada, solo el sonido de mis pasos, el eco de mi desesperación. Entonces lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una figura se recortaba en la oscuridad. No podía distinguir sus rasgos, pero sabía que no era humana. La figura estaba inmóvil, observándome con una mirada fija que me heló la sangre. No me moví, y ella tampoco. Quedamos allí, en silencio, durante lo que pareció una eternidad. En ese momento, me di cuenta de que la isla no estaba vacía. Había algo en ella, algo que observaba a los intrusos, algo que se alimentaba de su desesperación. Era una isla que no dejaba salir a nadie, y si alguien lograba escapar, nunca volvería a ser el mismo. Con el pánico apoderándose de mí, traté de correr, de buscar una salida,
pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a moverse hacia mí, lenta y deliberadamente. Cada paso que daba parecía llenar el aire de una presión insoportable. El silencio se rompió solo por el sonido de su caminar, y mientras la figura se acercaba, una voz, suave pero llena de poder, susurró en mi oído: «Es demasiado tarde para ti». Finalmente, cuando estaba a punto de ser alcanzado, algo extraño ocurrió. El tiempo, como si hubiera sido detenido, se detuvo por completo. La isla, la figura, incluso la oscuridad, se desvanecieron lentamente, y me encontré de nuevo en la orilla, como si nunca hubiera dejado el bote. El capitán me miraba, sus ojos vacíos, como si nada hubiera sucedido. «La isla no deja a nadie ir», dijo en voz baja, «pero tú eres libre ahora, por algún motivo». Nunca supe qué sucedió realmente. ¿Era un sueño, una ilusión, o estaba atrapado en un ciclo sin fin? La isla de Caelum había dejado su marca en mí, y aunque estaba de vuelta en el mundo real, siempre sentí que algo de ella me seguía. Tal vez no era el lugar lo que me mantenía atrapado. Tal vez era algo más. Había algo inquietante en el tren de medianoche. La gente lo había olvidado, o al menos lo intentó. Las historias hablaban de su llegada en el horario más extraño, a la hora en que el mundo se encuentra en su punto más silencioso, cuando ni siquiera el viento se atreve a susurrar. Pero los rumores sobre ese tren nunca desaparecieron. Estaba en un pueblo apartado, donde la vida transcurría lentamente. La mayoría de los habitantes apenas salían de sus casas, y el único punto de encuentro era la vieja estación de tren. Esa estación, aunque aún operativa, llevaba años sin recibir un tren de pasajeros. El paso del tiempo la había desmoronado, pero los viejos raíles aún permanecían allí, alineados y esperando algo, aunque nadie sabía qué. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, me encontré con un hombre mayor en la estación. Parecía perdido en sus pensamientos, mirando el vacío de las vías. Decidí acercarme. «¿Estás esperando un tren?», le pregunté, aunque sabía que no había trenes programados ese día. El hombre levantó la vista lentamente, sus ojos cansados, pero con un brillo extraño, como si algo más estuviera vigilando desde detrás de ellos. «El tren de medianoche», susurró con voz rasposa. «Es solo cuestión de tiempo». Al principio, creí que solo hablaba de las leyendas locales, pero algo en su mirada me hizo pensar lo contrario. La idea de un tren que nunca llegaba, que aparecía solo en las noches más oscuras, me pareció fascinante y al mismo tiempo inquietante. Esa noche, por curiosidad, decidí esperar en la estación. Las horas pasaron lentamente y el pueblo estaba sumido en un silencio absoluto. A medida que el reloj marcaba la medianoche, una extraña sensación de frío me envolvió. No había viento ni movimiento, solo el crujir de las viejas maderas de la estación. De repente, algo rompió el silencio. El sonido era bajo al principio, casi como un susurro, pero rápidamente creció en intensidad. Un tren se acercaba, un tren que nunca había sido anunciado, que nunca había tenido una parada programada. Los raíles crujieron y el aire se llenó de una presión extraña. A medida que el sonido del tren se acercaba, pude verlo en la distancia. Una figura alargada, negra, con luces tenues parpadeando en su interior. El tren de medianoche. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo se acercaba. El tren no tenía nombre, no parecía pertenecer a ninguna compañía. Era un tren antiguo, de apariencia desgastada, como si hubiera viajado durante siglos. El chirrido de las ruedas sobre los raíles resonó en mis oídos mientras se detuvo justo frente a mí, sin hacer el más mínimo ruido de frenado. Las puertas se abrieron lentamente. En su interior no había pasajeros,
solo una atmósfera cargada de misterio. La luz en el interior era tenue, como si las lámparas estuvieran a punto de apagarse en cualquier momento. Sentí una extraña mezcla de temor y fascinación. No pude evitar acercarme. Algo dentro de mí me impulsaba a entrar. La estación estaba vacía. No había señales de vida a mi alrededor. Solo yo, el tren y la promesa de un viaje que nunca había solicitado. Me subí al tren, sin saber exactamente por qué, como si algo me hubiera guiado. Una vez dentro, el tren comenzó a moverse lentamente, sin que nadie lo estuviera conduciendo. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas oscuras, lo que impedía ver hacia afuera, pero sentía que estábamos avanzando rápidamente. No podía entender cómo era posible, ni a dónde íbamos. Los asientos eran antiguos, tapizados con un material desgastado, y la atmósfera estaba impregnada de un olor a madera envejecida. El silencio en el tren era absoluto. No había ningún sonido más allá del leve crujir de las maderas del vagón. Intenté hablar, pero las palabras no parecían salir. De alguna forma, la presencia de ese tren me mantenía quieto, sumido en una calma extraña, como si estuviera flotando en un espacio fuera del tiempo. De repente, la luz dentro del tren comenzó a parpadear. Las sombras se alargaron y se retorcieron en las paredes, como si estuvieran cobrando vida propia. Fue en ese momento cuando escuché el primer susurro. Era una voz suave, casi imperceptible, que venía desde algún lugar del fondo del tren. No podía entender lo que decía, pero sentí una presión creciente en mi pecho, como si alguien o algo estuviera observándome. El tren se detuvo sin previo aviso. La luz volvió a apagarse, sumiendo el vagón en la oscuridad total. En ese instante, una puerta se abrió al final del vagón. No la había visto llegar, pero estaba allí, frente a mí, invitándome a entrar. Algo me decía que no debía cruzar esa puerta, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me levanté de mi asiento y, con pasos lentos, me dirigí hacia ella. Cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Al abrir la puerta, me encontré con un espacio vacío, solo la oscuridad más absoluta. No había más tren, ni más vagones, ni más pasajeros. Me adentré en esa oscuridad, sin saber qué me esperaba. Fue en ese momento cuando escuché las voces, muchas voces, susurrando al mismo tiempo, pero en un idioma que no podía reconocer. Las voces me rodeaban, llenando el espacio, y aunque no entendía sus palabras, sentía que todas hablaban de mí. De repente, la oscuridad se disipó y me encontré de nuevo en la estación, justo donde había comenzado todo. El tren de medianoche había desaparecido, y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Mi mente estaba llena de imágenes, de voces, de susurros que nunca pude comprender completamente. No volví a ver el tren. Nadie más en el pueblo lo mencionó, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad. Algo había sucedido esa noche, algo que no podía explicar. El tren de medianoche había visitado ese lugar una vez más, y yo había sido parte de su viaje, aunque no entendiera hacia dónde me había llevado. Y aunque todo parecía haber vuelto a la calma, una pregunta persistía en mi mente. ¿Realmente había regresado? El vuelo 331. La tarde era tranquila cuando me dirigí al aeropuerto. Había estado viajando por trabajo durante semanas, y este último vuelo debía ser el final de una larga jornada. El vuelo 331, un avión pequeño que hacía un trayecto corto entre dos ciudades, no era un vuelo especialmente importante ni de lujo, pero me agradaba la idea de llegar a casa. Estaba agotado, mi cuerpo pedía descanso. El ambiente en el terminal estaba tranquilo. La gente se movía de un lado a otro, pero nada fuera de lo común.
El sonido de los anuncios por los altavoces y los pasos de los viajeros creaban una melodía familiar que apenas notaba. A lo lejos, vi el cartel que anunciaba la salida de mi vuelo. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Pasé por el control de seguridad. Subí al avión y me acomodé en mi asiento. Era un vuelo pequeño y había muy pocos pasajeros. La mayoría parecían estar sumidos en sus pensamientos, esperando llegar a su destino. Pude escuchar las voces de los asistentes de vuelo explicando las medidas de seguridad, pero mi mente estaba más centrada en llegar y descansar que en cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo alrededor. El avión despegó sin problemas. Las primeras horas de vuelo fueron tranquilas. El cielo estaba despejado y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un tono naranja cálido. Pero poco después de ese punto, empecé a notar algo extraño. Aunque el vuelo no debería durar más de 1 hora, comenzamos a volar más allá del tiempo estimado. Miré por la ventana y las nubes parecían más densas, más oscuras de lo que debería ser normal. A medida que pasaban los minutos, el avión comenzó a moverse de manera errática. Primero fueron leves sacudidas, como si estuviéramos cruzando una corriente de aire fuerte. Pero luego, el movimiento se intensificó. Las luces en el interior del avión parpadearon, y un murmullo de preocupación empezó a escucharse entre los pocos pasajeros. «Atención, señores pasajeros, por favor mantengan la calma», dijo una voz tranquilizadora a través del altavoz. «Estamos atravesando una zona de turbulencia severa. Les pedimos que permanezcan en sus asientos y se abrochen los cinturones». Pensé que todo estaba bien. La turbulencia no era algo inusual en vuelos largos. Sin embargo, con el paso de los minutos, algo comenzó a no encajar. Las turbulencias se intensificaron, pero no solo eso. La atmósfera a bordo se volvía cada vez más tensa. La temperatura bajó bruscamente, y un extraño frío recorrió todo el avión. Miré a mi alrededor y vi a las personas más inquietas, algunas de ellas con las caras pálidas y nerviosas. En ese momento, el avión dejó de moverse de la manera errática que esperaba. Todo se detuvo, como si el avión hubiera quedado suspendido en el aire. La sensación de desconcierto fue total. Miré por la ventana, pero lo único que vi era una neblina espesa que no dejaba ver nada de lo que había afuera. Solo una niebla densa, blanca y fría que parecía envolver todo el entorno. La voz del piloto sonó nuevamente, pero algo no sonaba bien. Su tono había cambiado. «Estamos atravesando una zona no programada. Manténganse en sus asientos. No se preocupen, todo está bajo control». Pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Vi que algunas personas comenzaban a sudar, y las azafatas se movían con una rapidez que nunca antes había visto en un vuelo. No respondían a las preguntas de los pasajeros. Parecía que algo las estaba presionando, que no estaban tan tranquilas como pretendían mostrar. Y entonces, la luz se apagó. Fue un apagón repentino, y por un instante, todo el avión se sumió en una oscuridad total. La gente empezó a murmurar, algunos gritaron en shock, pero la calma relativa que se había logrado durante la turbulencia se desvaneció. En medio de la oscuridad, la luz de emergencia se encendió, proyectando una luz roja y fría que hacía que todo se viera más extraño. «¿Qué está pasando?», escuché a alguien preguntando detrás de mí, pero nadie sabía qué responder. El ruido del motor, que normalmente era un zumbido constante, también desapareció. El silencio se apoderó del avión, y el único sonido que se podía escuchar era el de nuestras respiraciones agitadas. De repente, el avión comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez de una manera aún más extraña. No estaba seguro de si estábamos subiendo o bajando. El sonido del viento fuera del avión no sonaba normal. Era como si estuviéramos flotando en el vacío. No podía entender qué estaba sucediendo. Después de lo que pareció una eternidad, las luces volvieron y el avión recuperó su estabilidad.
El piloto volvió a hablar a través del altavoz, pero su voz sonaba aún más distante, como si estuviera hablando desde algún lugar lejano. Les pedimos disculpas por el inconveniente. Hemos atravesado una zona de perturbaciones atmosféricas. En breve aterrizaremos. Por fin, el avión comenzó a descender, pero algo me decía que no estábamos aterrizando en nuestro destino. Cuando finalmente las ruedas tocaban tierra, el sonido que hizo el aterrizaje no fue el típico. El aterrizaje fue extraño, como si el avión hubiera tocado algo más que pavimento. El suelo bajo nosotros era irregular, y el avión se detuvo de una manera abrupta. La puerta se abrió, y al bajar, lo que vi fuera del avión me dejó helado. El aeropuerto estaba vacío. No había señales de vida. Las instalaciones parecían antiguas, cubiertas de polvo y abandono. Unos pocos edificios estaban presentes, pero ninguno con actividad. No había otros aviones, ni personas, ni señales de movimiento. Era como si el aeropuerto no hubiera sido utilizado en años. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista de lo que había sucedido, pero todo parecía estar congelado en el tiempo. El aire estaba denso, como si el lugar estuviera atrapado en una dimensión distinta. Sin saber qué hacer, me di la vuelta, pero cuando miré hacia el avión que acababa de abandonar, vi que ya no estaba allí. El tren de medianoche había desaparecido, y yo estaba allí, solo, atrapado en un lugar sin tiempo, sin explicación. Era una tarde común, como cualquier otra, cuando recibí una invitación inusual, un sobre sin remitente, con un sencillo mensaje escrito a mano. Ven a la isla, todo lo que buscas está allí. Al principio, lo tomé como una broma o quizás como un error, pero la sensación de curiosidad no me dejó en paz. Decidí investigar un poco más sobre esta isla misteriosa. Las leyendas decían que la isla estaba situada en una parte del océano que nadie se atrevía a explorar. Los pocos barcos que habían intentado acercarse a sus costas hablaban de extraños susurros en el viento y de una atmósfera densa que hacía que los viajeros perdieran la noción del tiempo. Nadie había logrado regresar, o al menos nadie había vuelto para contar la historia. A pesar de todo lo que sabía, algo dentro de mí sentía que debía ir. Así que tomé la decisión y me embarqué en la travesía. El día de la partida, el mar estaba en calma. A medida que nos alejábamos de la costa, el horizonte se desdibujaba poco a poco, hasta que solo quedaba el océano a nuestro alrededor. El barco en el que viajaba era pequeño, apenas capaz de resistir las corrientes más fuertes, pero los marineros aseguraban que la isla estaba cerca y que no tomaría mucho tiempo llegar. A medida que avanzábamos, el ambiente comenzó a cambiar. El cielo se tornó gris, y las olas empezaron a chocar contra el casco con una fuerza inusitada. Había algo extraño en el aire, como si la misma naturaleza estuviera siendo alterada por algo invisible. Los marineros, normalmente optimistas y bromistas, se mostraban más callados de lo usual, y sus rostros reflejaban un leve temor. ¿Has oído eso?, me preguntó uno de ellos, mirando hacia el mar. Al principio no entendía a qué se refería, pero luego lo escuché, un susurro leve, como si el viento hablase palabras ininteligibles. Miré hacia el horizonte, pero no vi nada fuera de lo común. Todo estaba cubierto por una densa niebla que parecía acercarse cada vez más rápido. Con el tiempo, la niebla se volvió impenetrable, y el barco ya no podía avanzar de manera recta. Las velas se movían sin que el viento pareciera soplar, y el timón no obedecía. Nos encontrábamos atrapados en una especie de limbo, donde el tiempo parecía detenerse. «Estamos cerca», dijo el capitán con una voz grave, como si no quisiera hablar demasiado. Su mirada era fija en el mar, pero no parecía ver lo mismo que yo. Finalmente, tras lo que parecieron horas o incluso días, llegamos a la isla. A pesar de la niebla y la oscuridad,
Podía ver las costas rocosas que se extendían a lo lejos. El barco se acercó lentamente a la orilla, donde el agua parecía calmarse, como si la misma isla la estuviera controlando. Al desembarcar, el aire era denso, cargado de humedad y un extraño aroma a tierra mojada. La isla no parecía como cualquier otra, no era tropical ni deshabitada. Había una atmósfera antigua, casi sagrada. Los árboles, altos y enmarañados, parecían susurrar entre sí. Cada paso que daba resonaba con un eco profundo, como si el suelo estuviera absorbiendo todo lo que sucedía en él. Nos internamos más en la isla, siguiendo un sendero sinuoso que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Al caminar, el susurro se hizo más fuerte, como si viniera de todas partes a la vez. ¿Lo oyes?, me preguntó uno de los marineros, pero antes de que pudiera responder, algo me detuvo. Al frente, se abría un pequeño claro en el bosque, donde una estructura antigua se erguía, una especie de templo o ruina olvidada. Era imposible decir cuántos siglos llevaba allí. Las piedras estaban cubiertas de musgo y plantas trepadoras, pero aún conservaban una presencia imponente. Una puerta tallada, adornada con extraños símbolos, parecía invitarnos a entrar. Sentí una mezcla de miedo y fascinación, y no pude evitar dar un paso hacia la entrada. A medida que entraba, el susurro se intensificó. Ya no venía solo del viento. Parecía emanar de las paredes mismas del templo, de las piedras bajo mis pies. Algo en mi interior me decía que debía detenerme, pero algo más profundo, me empujaba hacia adelante. La oscuridad en su interior era casi palpable, pero pude ver algo que brillaba tenuemente en el centro. Una piedra, un cristal que emanaba una luz suave y dorada. Al acercarme, el susurro se transformó en voces. Voces que no entendía, pero que parecían llamarme por mi nombre. Sentí una presión en mi pecho, como si estuviera siendo observado por miles de ojos invisibles. Sin pensarlo, extendí la mano hacia la piedra, y en cuanto la toqué, la luz estalló en un resplandor cegador. Cuando la luz desapareció, me encontré en un lugar diferente. El templo ya no estaba, ni el paisaje que había recorrido. Estaba rodeado por una niebla espesa, como si hubiera cruzado a otra dimensión. Las voces ya no eran susurros. Ahora hablaban claramente, pero sus palabras eran incomprensibles. Podía sentir que algo o alguien me observaba, pero no veía nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y traté de retroceder, pero no importaba qué dirección tomara, siempre regresaba al mismo lugar. No importaba cuántos pasos diera, el escenario permanecía inalterado. El susurro se convirtió en gritos, pero nadie podía verme. Nadie podía ayudarme. Al final, la niebla comenzó a disolverse lentamente y regresé al templo. Sin embargo, todo parecía diferente. La estructura, que antes estaba cubierta de musgo, ahora estaba en ruinas totales. Las piedras se desmoronaban con facilidad y las plantas que antes la rodeaban se habían marchitado. El barco había desaparecido y no había señales de mis compañeros de viaje. Me encontraba completamente solo en la isla, atrapado en una realidad que no comprendía. ¿Qué había sucedido? ¿Qué era esa piedra? Lo más inquietante de todo, ¿por qué no podía irme? Aún no lo sé, pero lo que sí sé es que, desde ese día, escucho los susurros cada vez que cierro los ojos, como si la isla hubiera quedado dentro de mí, esperando a que regrese. Nunca fui una persona que creyera en supersticiones, pero algo en esa noche cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó un viernes a las 10 de la noche, cuando me subí a un tren nocturno, como lo había hecho cientos de veces antes. El tren que tomé era un tren viejo, casi anticuado, y aunque parecía estar en perfecto estado, siempre sentí algo extraño en él, como si escondiera secretos de otro tiempo.
La estación estaba vacía. La única luz provenía de las lámparas amarillas que iluminaban débilmente el andén. El aire estaba frío, y una brisa suave movía las hojas caídas que descansaban sobre las vías. Me dirigí hacia el tren al que ya empezaban a subirse pocos pasajeros, personas que parecían tan dispuestas a ignorar todo lo que los rodeaba. Nadie parecía hablar ni hacer ruido, como si se tratara de un ritual tácito que todos compartían. No sabía por qué, pero decidí tomar asiento en un vagón del fondo. El tren partió con un leve crujido y el sonido de las ruedas sobre las vías fue lo único que pude escuchar al principio. Me acomodé en mi asiento, mirando por la ventana cómo el paisaje se desdibujaba en la oscuridad. El silbido del viento era casi hipnótico, y la sensación de estar en movimiento, lejos de cualquier otro ser humano, comenzó a relajarnos a todos los que viajábamos en ese tren. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empecé a notar algo extraño. A través de la ventana, observé cómo el paisaje cambiaba sutilmente. Al principio pensé que era la fatiga o el cansancio, pero pronto me di cuenta de que el tren no se dirigía a su destino habitual. Las luces de las estaciones pasaban demasiado rápido, demasiado cerca, y a veces se detenían por completo sin que nadie bajara o subiera. Mi reloj marcaba la misma hora, pero todo a mi alrededor parecía moverse en una especie de bucle. Miré a mi alrededor para ver si los demás pasajeros se habían dado cuenta de lo mismo, pero todos parecían inmóviles, casi en trance. Uno de ellos, un hombre mayor con gafas oscuras, me miró fijamente con una expresión vacía, como si estuviera esperando a que dijera algo. Fue entonces cuando noté que sus ojos no parpadeaban. Al principio, pensé que era una ilusión, pero pronto me di cuenta de que estaba mirando a los ojos de una persona que no respiraba, que no se movía, pero que no parecía muerto tampoco. El tren avanzaba y, con cada kilómetro, el aire se volvía más denso, y la temperatura descendía hasta volverse gélida. Los ruidos del exterior se apagaban, como si el tren estuviera viajando por un espacio vacío entre dimensiones. Había algo en el aire, algo indescriptible, que me provocaba una incomodidad creciente, como si estuviéramos siendo observados desde algún lugar. Poco después, un susurro suave, casi imperceptible, comenzó a recorrer el vagón. Primero, lo atribuimos al viento que pasaba por las rendijas, pero luego se hizo más claro. Las voces no se dirigían a nadie en particular. Eran murmullos incomprensibles que flotaban en el aire, como si provinieran de todos los rincones del tren. No podía entender qué decían, pero la sensación de incomodidad crecía con cada palabra que se deslizaba a través del ambiente. Decidí levantarme y caminar hacia el vagón de al lado para ver si alguien más podía ayudarme a comprender lo que estaba sucediendo. Cuando llegué a la puerta, descubrí que estaba cerrada, pero lo extraño era que no había cerrojo, ni manija, nada que impidiera abrirla. Al intentar girar el pomo, la puerta se deslizó suavemente, pero en lugar de encontrar el siguiente vagón, había una neblina espesa y fría que parecía haberse formado de la nada. Miré alrededor con desesperación, pero ya no veía el tren de la misma manera. Las paredes del vagón eran distintas, como si se estuvieran desmoronando, y el suelo, que antes era de madera pulida, ahora estaba cubierto de una capa de polvo. Miré hacia el frente, buscando la salida, pero lo único que vi fue una oscuridad impenetrable. El vagón comenzó a moverse por sí mismo, y sin ningún aviso, los asientos cambiaron de lugar. Los pasajeros se desplazaron de manera que ya no reconocía a nadie. Algunos parecían sonreír, otros se mantenían mirando fijamente la nada, como si estuvieran esperando algo. El tren ya no era un medio de transporte, sino una cápsula atrapada en un tiempo detenido, en un espacio donde nada parecía real. En el vagón de al lado, escuché un ruido como si alguien hubiera golpeado la pared. Corrí hacia allí, y cuando abrí la puerta, me encontré con un pasillo largo y oscuro, sin fin.
Podía escuchar los susurros más claramente, y en ellos parecía escuchar mi propio nombre. Me quedé inmóvil, preguntándome si debía seguir adelante o regresar a mi asiento. Pero antes de que pudiera decidir, una figura apareció al final del pasillo. Era una figura alta, delgada, con una capa oscura que arrastraba por el suelo. Sus ojos brillaban con una intensidad que los hacía parecer vacíos, como si no pertenecieran a ningún ser humano. La figura comenzó a caminar hacia mí, y el silencio era absoluto. No había sonido, solo el eco de sus pasos y los susurros que se intensificaban. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me empujaba hacia atrás, hacia el asiento. Me volví a encontrar en mi lugar, como si todo lo que había sucedido fuera solo una alucinación. Miré a mi alrededor y los demás pasajeros seguían inmóviles, pero ahora todos tenían una expresión diferente. Sus ojos estaban vacíos, sus miradas fijas, y no parecía que nadie fuera consciente de lo que había ocurrido. El tren continuó su marcha, implacable, hacia un destino incierto. Los susurros se hicieron más fuertes, pero no lograba entender lo que decían. Sentí una presión en el pecho, como si el tren estuviera atrapándome en una pesadilla interminable. ¿Qué era este lugar? ¿Qué estaba pasando? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo podía estar seguro de que este tren volvería alguna vez a la realidad? El tren continuó su curso, pero a partir de esa noche, siempre sentí que algo me acompañaba, algo que había abordado el tren conmigo y que no me dejaría ir tan fácilmente. La noche estaba extrañamente tranquila cuando abordé el vuelo 777 en dirección a mi destino, un pequeño aeropuerto a unas cuantas horas de distancia de la ciudad. A simple vista, no había nada fuera de lo común en este vuelo. Un avión moderno, con todos los asientos ocupados, y una tripulación amable que se aseguraba de que todos estuviéramos cómodos. Sin embargo, había algo en el aire esa noche, una sensación extraña que no lograba comprender. La luz tenue de la cabina y el sonido constante de los motores creaban una atmósfera tranquila, pero algo en el ambiente no encajaba. Las azafatas movían a través de los pasillos con una calma demasiado profesional, como si todo estuviera perfectamente bajo control. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, comencé a notar pequeños detalles que empezaron a perturbarme. Primero fue el reloj. Cada vez que miraba la hora, parecían haber pasado más minutos de los que realmente habían pasado. No fue solo una vez, sucedió cada vez que verificaba, como si el tiempo se estirara y se comprimiera en el vuelo, creando una sensación de distorsión que no podía ignorar. Miré a los otros pasajeros, esperando encontrar alguna reacción similar, pero todos estaban tan tranquilos, tan concentrados en sus propios mundos, como si nada estuviera fuera de lugar. Algunos dormían, otros leían, y otros simplemente miraban por la ventana. Pero fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había un pasajero a unos asientos de distancia, un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro. Parecía completamente ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Pero lo que me llamó la atención fue su comportamiento. No paraba de mirar su reloj, repitiendo la misma acción una y otra vez. El movimiento de sus muñecas era tan meticuloso, tan preciso, que comenzó a parecerme una obsesión. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero después de un rato, noté que él no miraba el reloj como lo haría cualquier otra persona. Lo observaba con una fijación extraña, como si temía lo que podría pasar si no lo hacía. En un momento, cuando el avión pasó por una zona de turbulencia, el hombre se levantó de su asiento y caminó hacia el baño. Me pareció extraño, ya que no había ninguna señal de que necesitara moverse. Lo observé mientras desaparecía por el pasillo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su comportamiento me parecía fuera de lugar. Poco después,
Un sonido suave pero claro comenzó a provenir de algún lugar del avión. Era un susurro, bajo y casi inaudible, pero a medida que pasaban los minutos, se hacía más claro. No podía identificar la fuente, pero sentía como si alguien estuviera hablando justo al oído. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Los otros pasajeros seguían sentados en sus asientos, sin mostrar signos de incomodidad o alarma. La atmósfera en la cabina comenzó a volverse pesada, como si el aire estuviera siendo absorbido lentamente. El sonido de los motores del avión se hacía más bajo, como si estuviéramos descendiendo, pero no podíamos ver ninguna señal de que el avión estuviera bajando realmente. El reloj en mi muñeca seguía marcando la misma hora, pero había algo en el ambiente que me decía que no estábamos donde deberíamos estar. Fue entonces cuando el capitán habló por los altavoces. Su voz, normalmente firme y clara, estaba ahora distorsionada, como si estuviera hablando desde algún lugar lejano. A todos los pasajeros, por favor, mantengan la calma. Estamos experimentando una ligera desviación en nuestra ruta. Les pedimos que se aseguren de estar cómodos y sigan las instrucciones de la tripulación. Esas palabras, lejos de tranquilizarme, solo aumentaron mi sensación de inquietud. La desviación de la ruta no explicaba el extraño comportamiento de los pasajeros ni los murmullos que parecían flotar en el aire. En lugar de sentirme seguro, me sentí cada vez más atrapado. La luz de la cabina comenzó a parpadear de manera irregular, y el sonido de las turbinas se apagó por completo. De repente, el avión se sumió en un silencio absoluto. Todo a mi alrededor quedó inmóvil, pero las voces continuaron, esta vez más claras. Parecían provenir de todos los rincones del avión, como si estuvieran dentro de mi propia cabeza. «El tiempo no tiene sentido aquí», susurraba una voz. «El vuelo nunca termina», murmuraba otra. «¿Dónde estamos?», me preguntaba otra más, con una desesperación palpable. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba solo, atrapado en ese lugar, rodeado de personas que no parecían notar lo que sucedía. Miré hacia el frente del avión, pero el piloto no estaba allí. La cabina estaba vacía. La puerta de la cabina de vuelo estaba abierta, pero no podía ver nada en su interior. No había luz, ni señales, ni rastro de las personas que deberían estar allí. Fue entonces cuando vi al hombre del traje oscuro nuevamente. Estaba de pie en el pasillo, mirando fijamente hacia adelante, como si esperara algo. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía desafiar todo lo que conocía. Me miró por un momento, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, su expresión se transformó. Ya no era un hombre normal, sino algo diferente, algo que no pertenecía a este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, el avión comenzó a moverse de nuevo. Sin previo aviso, las luces parpadearon una vez más, y el sonido de los motores volvió a la normalidad. Todo estaba como antes, como si nada hubiera sucedido. La cabina se iluminó nuevamente, y los pasajeros retomaron sus actividades, como si nada hubiera alterado el curso del vuelo. Pero yo sabía lo que había ocurrido. Habíamos pasado por algo que no podía explicarse, algo más allá de la comprensión humana. Y mientras el avión continuaba su viaje hacia un destino desconocido, yo me preguntaba, ¿realmente llegaríamos a nuestro destino o estábamos atrapados en una eternidad en el aire, condenados a volar sin fin, sin respuesta, sin salida? Y lo peor de todo es que nunca estuve seguro si el vuelo 777 había aterrizado alguna vez. Gracias por acompañarme hasta el final de estas historias. Si te han gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos como estos. También sería genial si compartes este vídeo con alguien que disfrute del misterio y la intriga. Nos vemos en el próximo vídeo.